Saludos, Eliezer, gracias por estar aquí como siempre. Saludos, Katira, buenos días y gracias por tenernos aquí. Primeramente, su impresión de lo que fue esa vista de ayer en el tribunal y al menos de por dónde dejó ver, ¿verdad?, el juez de cómo va esta controversia. Mira, primeramente me parece acertada las preguntas que hizo el juez, fue muy incisivo y la realidad es que ya el país entero vio cómo la Comisión Estatal de Elecciones es un saco de trampa, que estaba mintiendo. Empezaron diciendo que este servidor no se había hecho las pruebas, después que no había entregado las planillas, después siguieron añadiendo cosas y al final solamente les quedó un argumento diciendo que este servidor no se había hecho las pruebas de dopaje en 24 horas. Ahí pueden ver todo el país ahora en la moción que los demás candidatos tampoco se le hicieron en 24 horas, incluso el candidato de Cabo Rojo para alcalde independiente también, Eso iba a preguntar, se hizo, le dieron la orientación el viernes, se hizo las pruebas el martes y el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones lo certificó diciendo que él cumplió con todo y el secretario lo revisó, así que es Hay ambiguo. otros casos, además de ese candidato independiente a la alcaldía de Cabo Rojo que se le certificó a pesar de que no se había hecho esa prueba de dopaje 24 horas después, ¿hay otros casos similares donde se hayan certificado candidatos a pesar de esto? Me encantaría que los partidos sean más expresivos, que tomen posturas y que, por ejemplo, Victoria Ciudadana haga declaraciones no tardías en el tribunal y que ahora someta un escrito y le diga al país si sus candidatos se hacen pruebas de dopaje y si lo hacen en 24 horas, porque se está discriminando de forma directa contra este servidor, se le ha aprobado ya al país, el juez lo tiene ante sus manos, que a nosotros se nos discriminó y se nos violentaron nuestros derechos constitucionales. Secretario de la Comisión y presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes deberían renunciar los dos, porque los dos actuaron en contra de este servidor y violentaron mis derechos constitucionales y de los demás candidatos independientes. De lo que estaba, ¿verdad?, leyendo de lo que fue los argumentos de su defensa, lo que explicaban era como que pues este plazo de 24 horas si es fatal o no, o sea, si es subsanable de alguna manera, es que había algún día feriado en el medio, sí. ¿Cuál fue el argumento, no? Sí, la realidad es que se nos da viernes la orientación, no se nos dice que tú tienes 24 horas, el papel tampoco dice 24 horas, pero al lunes el feriado, pues nos las hicimos el martes. Pero el candidato a alcalde por Cabo Rojo le ocurrió lo mismo, pero en diciembre. En diciembre 22, él coge la orientación y no es hasta diciembre 26 que va y se hace las pruebas. Pero para él no es fatal, pero para nosotros sí es fatal, porque los mismos que evaluaron las condiciones de él, evaluaron las nuestras y nos discriminaron. Y el juez tiene que pasar juicio sobre eso. Los abogados de la Comisión Estatal de Elecciones también dicen que sí se presentó evidencia en el tribunal sobre las planillas, pero no de la diligencia al 2 de enero, que es lo que dice la ley. Y claramente está todo puesto ahí, que las planillas se entregaron y las que faltaban se entregaron después porque ya nosotros las teníamos. Y fue lo que se les explicó allí, se les enseñó. Que como no había una copia y querían 2 copias, pues entonces se entregan en el tiempo subsanable, como todos los candidatos. Tan es así que ellos mismos nos abrieron el portal. Ellos las vieron, las tenían todo ahí. Son un saco de trampa. Cuando usted sometió toda esta documentación, que es el mismo proceso que vivió cuando hizo su candidatura independiente a la gobernación, ¿fue el mismo proceso? No. ¿Hubo algún issue parecido? Sí, ellos lo varían y ese es el problema, que cada 4 años están variando las cosas y, por ejemplo, inducen a error al juez, tratando de que el juez crea que existe un orden de custodia de las pruebas de dopaje y el juez está correcto en ese sentido. Pero ¿qué encontramos en el proceso? Pues que al ellos alterarlo, ahora nosotros, los candidatos independientes, solamente los candidatos independientes, tienen que ir a un laboratorio y en ese laboratorio se comunica directo el laboratorio con la comisión. O sea que brincaron ese orden de la custodia de las pruebas. ¿Y quién garantiza ahora que esas pruebas están seguras? Y usted dice que entonces los partidos tradicionales no han seguido ese proceso. Ni siguen ese proceso. Algunos no se hacen las pruebas como Victoria Ciudadana y peor, el reglamento es tan discriminatorio que a los candidatos independientes les impone la del cabello, la prueba del cabello, y a los partidos los deja a su discreción. Igual que hacen con los endosos. Evidentemente porque son reglamentos que establecen los partidos. Y lo hicieron para ellos. Los partidos, por ejemplo, Victoria Ciudadana no recogió endosos. El PIB tampoco. Nosotros sí.
Y es algo que es discriminatorio que tiene que acabar. Bueno, ellos alegan que como ellos tomaron un método alterno de esa primaria y no la primaria de ley, pues ellos no deberían cumplir con esos endosos, que eso es otro caso que se está viendo en los tribunales. Porque el reglamento los habilita a ellos a ser discriminatorios. Fíjate cómo a ellos les permiten métodos alternos y a nosotros no. Pues eso no es un trato igual. Al final, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿no? Más allá de lo que impone una ley, un reglamento en una comisión estatal de elecciones, lo que debe imperar, obviamente, pues es el deseo del electorado, ¿no? El apoyo de esas personas que endosaron su candidatura. ¿Siente usted que el juez, de alguna manera, va a interpretar todo esto pensando en ese proceso democrático o se mantendrá estricto en lo que fue lo que estableció la ley y si es que hay una fecha distinta, ¿no?, en la documentación que usted presentó? Pues lamentablemente no puedo, ¿verdad?, expresarme cómo pensaría el juez. Eso él tendrá su criterio de evaluación. Pero su expectativa al menos. Pero claro, al menos tiene toda la evidencia el juez en sus manos de que el expediente está completo. Algo fue bien cómico. Nosotros no entregamos al juez una evidencia como que aquí están los documentos. ¿Por qué, juez? Porque los tienen ellos en su propio expediente certificado. Y la propia comisión le puso el expediente al juez en sus manos, certificado por ellos que tiene todo. Obviamente nosotros hemos entrevistado a otros comisionados, por ejemplo el comisionado de Proyecto de Dignidad Electoral, Nelson Rosario, y él, ¿verdad?, estuvo en parte de ese proceso de evaluación de ese expediente que usted presentó y él dice, mira, ahí no estaban los documentos, no vimos, por ejemplo, las planillas radicadas, no vimos esa radicación negativa de deuda del CRIM a la fecha. ¿Él dijo eso? Eso me lo dijo en una entrevista. ¿Y entonces cómo el juez lo tiene en el expediente? Es que vemos que se comportan todos. Son actos de magia. ¿Cómo aparecen y desaparecen documentos de su expediente? Como dijo el juez, misión imposible. Parece que el del Proyecto de Dignidad ahora también está depositando en la fe y un poco perdió capacidad visual de poder observar los documentos, pero si el expediente lo tiene el juez y los documentos obran en el expediente, pues este señor yo no sé qué hace ahí. Entonces, que mire, no sé si cobra, porque creo que cobran como $100,000 al año. Pues entonces, una muestra más de que la Comisión Estatal de Elecciones hay que cerrarla por 3 años, porque lo que hay ahí es un nido de trampa. ¿Qué tendrá que pasar en el país entonces para que el proceso democrático a través de la Comisión Estatal de Elecciones sea balanceado cuando comparamos lo que pasa con los partidos con los candidatos independientes? Bueno, primeramente, pues que las personas comiencen a darle paso a los candidatos independientes. Aquí este servidor será uno de los que va a propulsar que de una vez y por todas esto se acabe ya, que nuestros derechos constitucionales se validen como son y que los partidos políticos dejen de estar diseñando trampas a través de reglamentos que solamente obran en el bienestar de ellos. Por eso es que nos hemos convertido en un bien necesario. Puerto Rico tiene que sacar a estas personas y tiene que votar por los candidatos independientes para que precisamente esto se acabe. ¿Cuándo podría, la expectativa de ustedes, ¿verdad? ¿Cuándo podrían tener esa decisión del juez? Bueno, esperamos ya que el juez entre hoy después del mediodía, que fue el plazo último que le dio a la Comisión Estatal de Elecciones, que todavía no han entregado las pruebas de dopaje ellos. Pues ahí el juez ya tendría el expediente completo para poder entonces tomar su determinación. Eso es lo único que falta del expediente que se le presentó entonces. Como siempre, la Comisión Estatal de Elecciones atrae en sus cosas y en los documentos que debería someter. También sé que ha habido un issue con el tema de que su prueba de dopaje estaba incompleta o faltaba un tipo de examen dentro de la prueba que se hizo. Está completa, tienen toda la evidencia ahí, pero estas personas quieren siempre estar rebuscando por todas partes y es hermoso, esto es hermoso. El país está viendo lo que a este servidor le han hecho, que en mi vida yo había visto una cosa, nos disparan, nos encarcelan, nos fabrican casos y ahora esto, ¿qué más falta? Que me pidan la prueba de la próstata, un CT scan, yo no sé qué más hacer con estas personas, que se haga justicia de una vez. Gracias, Eliezer Molina, por estar con nosotros. Veremos finalmente qué decisión toma el juez en cuanto a su candidatura y aquí, por supuesto, pues siempre estaremos abiertos para escuchar todas las partes en Noticentro al amanecer. Continuamos ahora con más.